Buenas tardes a todos. Una disculpa por no encender la cámara. Tengo problemas de conexión, pero bueno, les deseo que que estén bien. Vamos a iniciar la asesoría del día de hoy. Vamos a ver parásitos extraintestinales, parte uno, que va a ser dada por nuestra instructora Sharon Hernández. Adelante, Sharon, son todos tuyos. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que es un esfuerzo muy grande que estén en domingo, pero estoy muy orgullosa de ustedes. Ya pasó otro bloque y pues es lo último, ya es el último jalón y van a ver que vale la pena. Ya luego van a poder descansar un montón. Entonces, hoy vamos a ver muchos parásitos. Este, creo que ya se está viendo la pantalla. Sí. Entonces, me tocó a mí hablarles de 12 parásitos, pero el día de hoy vamos a ver hasta dónde avanzamos. Ahorita va a ser mucho más, va a ser más como un tipo de repaso para que ustedes no se saturen tantísimo. Cualquier duda, cualquier cosa que me quieran comentar, no duden en escribirme o en abrir sus micrófonos, ¿vale? Entonces, lo ideal o la idea es que hoy veamos estos parásitos y mañana a la misma hora los espero para ver estos otros, ¿vale? Recuerden que conmigo siempre vemos puntos clave o así como cosas que siempre vienen en el DEPA. Entonces, ya no me voy a detener tanto en algunos temas. Ok, entonces, el día de hoy vamos a ver primero amibas de vida libre. Entonces, déjenme cierro esto para que no nos tape. Entonces, vamos a comenzar. Y bueno, esto es lo que vamos a revisar. Y para comenzar, tenemos que hablar que como grupo, las amibas de vida libre tienen características en común. Estamos hablando de Naegleria fowleri, de Acanthameba y de Balamutia. Ajá, ponemos SPP porque hay diferentes especies, pero decimos que son protozoos, son eucariotes y aerobios, y en general son anfizoicos, o sea, pueden vivir tanto en la naturaleza como estar dentro de nosotros y causar enfermedades. Están en todo el mundo y tienen como hábitat medios acuosos, desde ríos, albercas, las aguas termales, incluso como los pantanos que ven que son muy húmedos. Y todas van a causar alteraciones en el sistema nervioso central y en general alguna alteración en inmunodeprimidos, pero vamos a ver que no es, bueno, no es como aplicable para todas. Entonces les digo, son estas tres. Y les puse esto porque, o sea, esta portadita, porque saben que me gusta que asocien como las imágenes, yo soy muy visual. Entonces, son las amibas come cerebro. Ajá, se les llama así principalmente a Naegleria, pero a las tres les llaman así. Entonces, aquí la tenemos. Y en general, de amibas de vida libre no se les pregunta tanto más que en general la clínica. Pero vamos a ver primero a Naegleria fowleri, que esta tiene tres formas morfológicas, desde trofozoito, luego se hace trofozoito flagelado y también quiste. Pero la forma infectante siempre es el trofozoito. Y se mueve por lobópodos y pseudópodos. Ahorita lo vamos a ver en la imagen para que vean cómo es que se mueve como si tuviera patitas. Tiene un núcleo central y el quiste va a ser esférico con una pared muy gruesa. Y puede vivir desde los 30 grados centígrados hasta los 45. Y de epidemiología es muy importante que recuerden esto. Va a ser la única amiba que va a afectar a niños, adolescentes y adultos jóvenes que están sanos. Entonces, aquí no aplica lo del inmunocompromiso. Y casi siempre, o si les preguntan en el DEPA, siempre tendría que haber el antecedente de que estaban nadando en aguas o fuentes que estaban calientitas. Y esta Naegleria puede vivir en agua dulce, pero también en agua salada. Permítanme, lo estoy aceptando. Y entonces, la patogenia de esta amiba es que la vía de transmisión es por inhalación o nasal. Entonces, invade el epitelio, o sea, el epitelio olfatorio y luego va escalando por el nervio hasta el sistema nervioso central. Y entonces ahí, por diferentes acciones, ustedes saben que las amibas en general tienen acciones enzimáticas, va a empezar a producir necrosis con hemorragia. Y entonces ese es el daño que provoca Naegleria. Ajá. Y vean, bueno, aquí les digo que les dejo el ciclo de vida. En las amibas es muy fácil, simplemente van de quiste, aquí luego pasa a trofozoito y es el único que luego pasa a una forma flagelada. Las demás simplemente son quistes y trofozoitos. Y ya, ¿no? Aquí nos ponen que el paciente tiene actividades acuáticas. Y luego penetran por la mucosa nasal y vean cómo migran por los nervios olfatorios hasta el cerebro. Entonces les digo, ahorita no
no se metan tanto en los ciclos de vida. Y algo importante que les quería contar en general de todos los parásitos es que en su examen departamental nunca les van a preguntar como, después del estadio, o sea, nunca les preguntan así cosas específicas del ciclo de vida. Lo más importante es la forma diagnóstica y la forma infectante, que era parecido a lo que veíamos cuando veíamos micosis. ¿Recuerdan? Que cambian según pues cómo entran a nuestro cuerpo y luego cómo se establecen. Entonces, solo tienen que recordar eso para su examen, ¿ok? Entonces, del cuadro clínico, que les digo qué es lo que les preguntan, van a provocar una meningoencefalitis amebiana primaria, o también se le conoce como negleriosis. Y esta va a ser una encefalitis, y les digo, con mucha necrosis, y algo muy característico es que es fulminante rápidamente. Entonces, vean, es la más aguda de todas las amibas. O sea, en 1 a 7 días después de que el paciente, o sea, de que entró la amiba, el paciente desarrolla esta enfermedad y fallece hasta el 95%. Entonces, si se dan cuenta, es súper agresivo. Y algo muy característico de los síntomas es que dicen que hay cefalea bifrontal o bitemporal y también hay signos meningios. Entonces, esta, o sea, este edema que empieza a tener el cerebro provoca una hipertensión intracraneal que más tarde puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, que es lo que los mata. Y en el diagnóstico va a ser fácil, simplemente tomamos una muestra de líquido cefalorraquídeo, lo teñimos con Giemsa o con Wright y vamos a ver a los trofozoitos ahí moviéndose, ¿no? Bueno, decimos que es fácil porque, o sea, para estudiarlo, ¿no? Pero en general es complicado hacer este procedimiento. Y también podemos utilizar PCR y biopsia. Y algo característico de Negleria es que come E. coli. Entonces, si la quisiéramos cultivar, que también es muy complicado, lo que hacemos es un agar y está enriquecido con bacterias para que pueda alimentarse y crecer. Y de tratamiento, ustedes saben que no me gusta como meterme mucho porque ahorita todavía no necesitan saberlo como tal, ya que lleven infecto o incluso en farma, a lo mejor lo ven. Pero bueno, se utiliza anfotericina B intratecal a dosis altísimas, ¿no? Les digo, o sea, de todos modos, con tratamiento la mortalidad es altísima. Y de prevención, como dijimos que están en aguas calentadas, ya sea natural o artificialmente, sería que hubiera un buen mantenimiento de las albercas y tuviéramos precaución cuando nos metemos a aguas termales, que es donde puede estar. Entonces, si se dan cuenta, es muy poquito de Naegleria. Lo más importante es que es la más aguda, o sea, mata hasta el 95%, que provoca la meningoencefalitis amebiana primaria y que es la única amiba que tiene forma flagelada. Entonces, para que vayamos recordando los puntos que van distinguiéndolas para que no se confundan. Entonces, pasemos con Acantameba. Puede ser Acantameba castellani o polifaga, ajá, pero eso no, o sea, no tienen, o sea, no hay manera como de distinguirla en cuanto a cuadro clínico. Y vean lo que les decía, o sea, en cuanto a la morfología, solo tiene forma de trofozoito, que es la forma infectante, al igual que en Naegleria, y esta va a tener pseudópodos que son muy, muy chiquititos, muy delgaditos, que se conocen como acantópodos. De ahí viene su nombre, y vean aquí. Son estas precisamente. Ay, creo que no se ve. Ajá. Así súper delgaditas. Y su quiste va a ser de doble pared y va a tener poros entre sus dos capas. Entonces, trofozoito, quiste. Y este se va a dividir por mitosis. En cuanto a la epidemiología, aquí sí es importante que recuerden que es una oportunista. Entonces, los inmunodeprimidos ya saben, ¿no? Que tienen SIDA, que están tomando tratamiento inmunosupresor, son los pacientes que están susceptibles a contraer esta enfermedad. Y casi siempre en los casos clínicos también, siempre les mencionan que hay un antecedente de usar lentes de contacto. ¿Y esto por qué? Porque a diferencia de Naegleria, esta amiba puede entrar ya sea vía nasal, ocular y también puede entrar por vía oral. Entonces, a veces, bueno, esto lo vamos a revisar, los lentes de contacto están contaminados y ahí viene la amiba y entonces el paciente desarrolla la enfermedad. Y también es cosmopolita, o sea, puede estar en cualquier lugar. Y el quiste va a ser muy, muy resistente. Como es doble pared, puede resistir un montón de cosas. Y se dice que estas principalmente van a vivir en agua salada. Recuerdan que Naegleria podría estar en agua dulce y agua salada, esta es de agua salada. Pero vean cómo también puede estar en el aire y en el polvo. Igual, bueno, me recuerda un poco a Entamoeba histolítica, que puede estar pues en cualquier parte, ¿no? O sea, cualquier cosa que la mueva, ella va a estar ahí feliz, porque les digo que el quiste es muy resistente. Y patogenia igual, va a ser enzimático, va a causar necrosis en todo el cerebro y por
o sea, por sus mismas enzimas va a empezar a como hacer, les llaman amebastomas estos, que o sea, se empiezan a hacer cúmulos de amibas y por esta adhesión empiezan luego a hacer lisis, o sea, juntan todas las células que están infectando y luego se truenan. Entonces, esta es la patogenia. Les digo, el ciclo de vida es igual, ¿no? Simplemente de quiste pasa a trofozoito en el agua y de trofozoito es cuando nos infecta a nosotros. Algunos autores en diferentes libros dicen que las dos formas pueden ser infectantes y las dos formas pueden estar dentro de nosotros ya como forma diagnóstica. O sea, cuando vemos el líquido cefalorraquídeo podemos encontrar quistes y trofozoitos también. Y bueno, del cuadro clínico, aquí hay que recordar que causa dos enfermedades acantameba, ¿ok? La encefalitis amebiana granulomatosa, que esta, a diferencia de la meningoencefalitis amebiana, va a ser mucho más crónica, ¿ok? Puede durar desde meses hasta semanas y la incubación también es muy larga, pero los síntomas casi no son distinguibles de la previa, sino nosotros la vamos a diferenciar porque es muy, muy prolongada. Y también puede dar la queratitis amebiana, que es lo que les decía de los lentes de contacto. Entonces, a ustedes aún no llevan oftalmo, pero esta va a ser una inflamación crónica de la córnea y va a ser unilateral y el paciente nos va a decir que siente algo raro que le está picando el ojo, ¿no? Que le lagrimea, que le molesta la luz, que empieza a ver borroso, incluso que ven doble. Entonces, tienen rompimiento, o sea, tienen por cómo llegan las amibas, empiezan a infiltrar y algo característico es que al fondo de ojo nosotros vamos a ver un anillo de infiltrado. Ahorita no les puse una imagen, pero es muy característico. Entonces, recuerden, de acantameba, estas dos enfermedades, ¿ok? No las pueden olvidar. Y esto es lo que les decía, o sea, es crónica y además es granulomatosa, a diferencia de Naegleria, que dijimos que era muy aguda. En cuanto al diagnóstico, va a ser muy difícil porque, o sea, mantener la amiba es complicado, pero les comento esto, o sea, cuando nosotros vemos en estudios de imagen, hay una reacción granulomatosa en el cerebro y podemos hacer biopsia o incluso necropsia si el paciente ya fallece. Y vean aquí lo que les decía, ¿no? De forma diagnóstica podemos identificar trofozoitos y quistes. Y también va a haber lesiones hemorrágicas, necróticas, multifocales. Y otra vez, la reacción granulomatosa. Se los puse un montón para que no olviden que esa es la diferencia con la amiba anterior. Pero lo que más nos va a servir va a ser principalmente inmunofluorescencia indirecta, PCR y cultivo si se pudiera hacer. Y en el caso de queratitis amebiana podemos raspar la mucosa nasal y a veces ahí vamos a encontrar también al trofozoito. Y de tratamiento, esta va a ser con azoles y la prevención importante es tener mucha higiene cuando usan lentes de contacto los pacientes y nunca meterse con lentes de contacto a las piscinas. Ajá, entonces eso principalmente. Y ahora, si se dan cuenta son cositas así minurrias que tienen que recordar, pero les digo, no se preocupen por el ciclo biológico ni por la morfología. Entonces vamos a pasar con Balamutia, que es la última. Entonces, en general se dice que es Balamutia mandrilaris, y si vieron en la imagen anterior, el trofozoito parece una araña que tiene sus patitas, ¿no? Miren, ven aquí. Es como la amiba que parece arañita. Y su quiste va a tener 3 capas, y esta va a ser de las 3 la más grande. Y por lo mismo de sus patitas, tiene un movimiento aracnoide, o sea, sí, como arañitas. De epidemiología, de todas, esta va a ser la que más se relaciona a aguas termales, ¿ok? Entonces le gusta el agua calientita. Y de su patogenia, igual, la vía de entrada va a ser nasal por inhalación y la patogenia enzimática porque tiene metaloproteasas. Entonces no olviden que de las 3, la patogenia va a ser principalmente enzimática. Eso es lo que hacen en general las amibas. Si se recuerdan, creo que ya vieron parásitos de intestino grueso, en entameba histolítica es exactamente lo mismo. Y es algo que les gusta mucho preguntar en el departamental, o sea, como cuál es el principal mecanismo de patogenia de este parásito. Entonces, aquí, amibas enzimático. Y el ciclo de vida es exactamente igual. De quiste a trofozoito, de trofozoito nos infecta, y ya aquí podemos encontrar trofozoito o quiste. Y el cuadro clínico va a ser igual al de acantameba, ¿ok? Entonces aquí de manera clínica no podríamos diferenciar la encefalitis amebiana granulomatosa si la está provocando acantameba o balamutia. Pero también puede dar lesiones granulomatosas en piel y pulmones y esta
es la que se puede cronificar hasta años. Entonces, recuerden que aguda, Naegleria. Y ya más, o sea, pues sí, de la más crónica va a ser esta, Balamutia. Entonces, de diagnóstico, simplemente no podemos hacer, o sea, es muy difícil cultivarla, pero por serología podemos identificarla. Igual, tratamientos van a ser azoles y aquí podemos utilizar flucitocina. Y de prevención, pues es complicado, ¿no? Es decirle al paciente que no se meta a aguas termales, pero pues es como de las más difíciles de prevenir. Entonces, esto fue amibas de vida libre. Si se dan cuenta, es súper poquito. Y vean cómo aquí ya vimos 3. Entonces, no sé si tienen alguna duda o si me fui muy rápido, perdónenme. Es que quiero que tengamos un repaso de todas para que vayan súper preparados. Entonces, si tienen alguna duda, me la pueden escribir, ¿ok? Estoy leyendo sus... Sharon, una pregunta. Entonces, si por ejemplo nos dan un caso clínico en donde supuestamente el paciente tiene una encefalitis mediana granulomatosa, la diferencia entre acantamueva y balamutia sería si nos dicen que fue, no sé, a un balneario. Ajá, sí, exactamente. Okay. O sea, miren, vean. En general no les van a poner caso clínico, o sea, les tendrían que decir la enfermedad. Y les digo, siempre ustedes saben que en micro el antecedente es como, o sea, súper importante, ¿no? No son tan manchados como para ponerles así un caso y a ver, escoge balamutia, acantameba. Entonces, si les dicen acantameba, ustedes les van a decir que el paciente traía pupilentes o que se metió agua sin clorar. Ajá. Y que yo me acuerde, nunca les han preguntado de balamutia. O sea, ese es como un secretillo. O sea, no es para que no la estudien. Ajá. Pero sí, es por epidemiología, ¿ok? Perfecto. Gracias. No, a ti. Ok, si tienen alguna duda, vean cómo esta nos dicen que aguas termales. O sea, sí tienen que darles a fuerzas el antecedente. Ok, entonces, si no hay más dudas, vamos a pasar al siguiente. Igual están ahí en el grupo, con toda confianza. Ok, dicen que todo bien. Con toda confianza me escriben ahí. Ay, no sé qué quieren ver, toxoplasma, tripanosoma. Igual los vamos a ver todos. Ok, toxoplasma entonces. Y bueno, como sabrán, esta va a ser una presentación de muchos gatos. Creo que es de los temas que más nos cuesta trabajo en segundo porque el ciclo de vida está potente, pero vean cómo es muy sencillo. Entonces, esta sí les gusta preguntar mucho, entonces hay que poner atención. De epidemiología, o sea, hasta 1/3 de nuestra población está infectada, pero de manera latente, o sea, nuestro sistema inmune es capaz de mantener a raya esta infección, ¿ok? Y está aumentando con el tiempo, y conforme nosotros crecemos hay más probabilidad de que nos infectemos por toxoplasma. Y va a ser una zoonosis cosmopolita. Ustedes saben que zoonosis es decir que, o sea, que es transmitida de animales hacia nosotros. Entonces, conforme, o sea, algo importante es que podemos, o el producto podría adquirirla si la mamá está infectada, y conforme va avanzando la gestación, aumenta la probabilidad de que se infecte. Vean cómo ya, aquí es en el tercero, 65% en el tercer trimestre. ¿Ok? Entonces, de los pacientes que tenemos que recordar y poner especial énfasis es en los inmunocomprometidos, en las mujeres embarazadas, en los fetos y en los recién nacidos, y en los pacientes jóvenes que ya tienen un diagnóstico previo. Y factores de predisposición, se dice que obviamente convivencia con gatos, ahorita lo vamos a ver, el clima, la altitud, está por verse, ¿no? O sea, se dice que es por la distribución o el clima que favorece como la convivencia con estos animales. Y obviamente el inmunocompromiso, esto es lo más importante de todo. Y algo que no tienen que olvidar, porque es pregunta siempre, es la transmisión. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cuál es la forma infectante de toxoplasma? Puede ser cualquiera, o sea, puede ser el quiste, si consumimos carne mal cocida que lo lleve, puede ser el oquiste, que es cuando por fecalismo de gato, o sea, ese es el que elimina el gato una vez que excreta, pero también puede ser el trofozoito cuando es vía transplacentaria o por alguna transfusión sanguínea. Entonces, recuerden que son 3 las formas que pueden infectarnos, ¿ok? Ahorita vamos a revisar bien por qué es que les digo que las 3. Y bueno, en cuanto al agente etiológico,
es Toxoplasma gondii, que es una coccidia como los que vimos en intestino delgado, es del mismo grupo. Entonces el ciclo es un poquito parecido. Y algo importante es que es intracelular obligado de todas las células nucleadas. Entonces, si se dan cuenta, a las únicas células que no podría infectar es a los eritrocitos, ¿no? Que no tienen núcleo. Y les quise poner estas 3 formas porque son las más importantes y son las infectantes. Y vean, el trofozoito es lo mismo que el taquizoito y que el endozoito. Y este va a ser muy importante porque es la forma en cómo se empieza a dividir, o sea, es la forma proliferativa y es la que va a estar dentro de nuestras células. Entonces, aquí es lo que les digo, ¿no? Es infectante cuando es transmisión transplacentaria o hematógena. Y luego tenemos al quiste, y en nuestro quiste va a estar lleno de bradizoitos. Esta va a ser como nuestra estructura de resistencia. Ajá. Entonces va a tener localización tisular en el cerebro y músculo, principalmente en nuestros huéspedes intermediarios, que ustedes saben que son varios. Ahorita los vamos a revisar. Y no sé si entraron todos a la clase de generalidades, creo que les hablaron de lo que es un huésped intermediario, un huésped definitivo. Cuando decimos que es un huésped definitivo, estamos diciendo que, o sea, que es como el favorito del parásito y nada más en ese se va a desarrollar el ciclo sexual. Ajá. Cuando decimos que es un huésped intermediario, es porque en ese huésped, o sea, no es, o sea, sí es necesario para que se complete el ciclo, pero ahí solamente va a estar la forma asexual. Ajá. Cuando el parásito tiene ciclo sexual y asexual. Entonces, de este parásito, nosotros vamos a hacer huésped intermediario y entonces aquí solamente va a haber formas asexuales, que son los bradizoitos. Ajá. Entonces, les digo, esta es la forma crónica, es como nuestra forma de resistencia del parásito. Y les digo que muchos de nosotros tenemos estas formas ahorita, o sea, los que hemos convivido con gatitos, o no solo por ellos, ¿no? Incluso por comer carne, les digo. Y están en esta forma latente, o sea, están en forma de bradizoitos nuestra infección. Entonces no pasa nada. Pero cuando hay un inmunocompromiso, sí que se van a reactivar hacia taquizoitos. Y estos sí van a causarnos un montón de problemas. Y vean, como les decía que aquí la transmisión sería por consumo de carne mal cocida. Entonces, la única forma, nosotros al ser huéspedes intermediarios, de que nosotros contagiáramos a otra persona, sería que nos comieran, o sea, que se comieran nuestra carne con quiste y con los bradizoitos adentro. Entonces, es un mito que una mujer embarazada no pueda convivir con un paciente que tuvo toxoplasma o que le dijeron hace mucho que tenía, porque pues no nos va a comer, ¿no? Entonces, para que vayamos viendo, o sea, vayamos asociando las formas infectantes. Y ahora, el oquiste, que adentro tiene esporozoitos, este oquiste va a ser el producto del ciclo sexual. Entonces, como es ciclo sexual, únicamente en el huésped definitivo. Y el huésped definitivo va a ser el gato. Ajá. Y este va a ser, o sea, todo este ciclo sexual se lleva en el intestino del gato. Y les digo aquí, la transmisión va a ser por fecalismo de gato. O sea que por alguna razón nuestra comida está infectada por popó de gato infectado o, pues no creo que haya forma, ¿no? Pero que comamos popó de gato infectado. O sea, de forma así que queramos. Entonces les digo otra vez, así se les voy a recalcar mucho, la forma infectante van a ser todas estas en diferentes contextos. Y aquí, el huésped definitivo, gato. Intermediario, humano. Pero hay otros, ahorita los vamos a revisar. Entonces les digo que bueno, a mí me costaba mucho cuando estaba en segundo el ciclo porque te presentan una cosa gigante y al final de cuentas no es lo que necesitas saber, no somos biólogos, no somos microbiólogos, pero creo que queden claras algunas cosas muy puntuales. Entonces, vean, todo empieza con el gatito. Ah, pero esperen, para esto también tenemos que saber cómo se infectan los michis. O sea, puede ser que el gato tenga fecalismo de otro gato, o sea, que por convivencia coma popó o esté infectada con heces de otros gatos, o bien que coma alguna presa que tenga quistes en su carne. Entonces recuerden que los quistes son de huésped intermediario y pueden ser cualquier mamífero, o sea, pueden ser ratones, así cualquier mamífero que el gato esté cazando, se lo coma y se infecte con los quistes que tienen bradizoitos. Entonces, esta es la primera forma. Y vean cómo libera el oquiste, que les digo que es resultado del ciclo sexual. Este se va a romper por jugos gástricos y se libera el trofozoito en el epitelio intestinal. Y si la gatita está embarazada, también puede transmitirlo vía placentaria a sus gatitos.
Y, o sea, una vez que se libera el trofozoito, pasa a merozoito, luego a meronte 1, meronte 2. Les digo, esto es muy, muy técnico. O sea, ustedes tienen que recordar por qué se está infectando, ¿ok? Y de estos meronte 2 vamos a tener como si fuera la hembra y el macho, al macrogameto, microgameto, y nos va a dar la forma sexual, que es el oquiste. Y esta va a tener 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Y algo muy importante también es que cuando salen inmediatamente de las heces, no van a ser infectantes, o sea, tienen que quedarse en el ambiente. Por eso es lo que les decía que dicen que depende el clima, la altitud. Bueno, tienen que estar, les digo, en el ambiente a condiciones favorables y entonces ya van a poder esporularse y ahora sí van a infectar. Y vean, esta es la otra forma de que se contagie el gato, o sea, que se coma el quiste lleno de bradizoitos. Por ejemplo, aquí es el ejemplo del ratón, ¿no? Siempre nos ponen este ejemplo. Y pueden pasar hacia taquizoitos, o sea, a la forma sexual. Es lo que les digo, que aquí es donde nos confunden, de cómo pasa de quiste hacia taquizoitos, pero ustedes no tienen que saber esto, o sea, no se preocupen. Y entonces, una vez que ya pasó, o sea, que está el quiste lleno de bradizoitos, pasa luego a taquizoitos, porque en el gato se llevan los 2 ciclos, o sea, puede ser sexual y puede ser asexual. Y aquí en nosotros, les digo, quedan como quistes con bradizoitos en un estado de latencia, en cualquier huésped intermediario. Ajá. Entonces, según lo que nosotros, o como nosotros nos contagiemos, es como se va a empezar a desarrollar la forma. Y les digo, en sus enterocitos del gato, aquí se lleva la forma sexual y libera oquistes, que es lo que nosotros generalmente ingerimos, o pues sí, también puede ser por quistes, pero es más difícil, ¿no? Y algo que les quería contar es que, bueno, a lo mejor se los dijeron en sus clases, es que el ratón, o en general cualquier mamífero, es controlado mentalmente, o pues sí, a nivel del sistema nervioso central, por el parásito. Entonces se dice que los ratones le pierden el miedo al gato y esto aumenta las posibilidades de que puedan ser depredados por los gatos, que es el hospedero definitivo. Entonces, cuando ellos están infectados con los quistes, o sea, toxoplasma va a empezar a manipularlos para que se acerquen más al huésped definitivo, que es el gato. Pero es como un dato curioso. Y una vez nosotros, o sea, ya sé que hayamos ingerido quistes por algún mamífero que tenga en su carne, o que hayamos comido quistes, todos van a pasar a taquizoitos y se van a empezar a diseminar por la sangre y se van a establecer, si es que tenemos un buen sistema inmunológico, hacia músculo, cerebro, corazón, y ojo es cuando ya está inmunocomprometido, ¿no? Y el cerebro también. Pero les digo, pueden pasar a latencia, quistes con bradizoitos, o bien pueden estar en taquizoitos y empezar a causar un montón de problemas que ahorita vamos a ver. Entonces, eso es lo importante del ciclo biológico. Aquí les puse esta diapositiva para que vean cómo es la fase sexual. Vean, solamente se va a dar en el gato desde que ingiere quistes, que dijimos que era por aves, por ratones, hubo quistes porque ingirió por fecalismo de otro gatito, ¿no? Y entonces, les digo, estos quistes que tienen bradizoitos se liberan, y en el caso de los oquistes van a liberar los esporozoitos, que luego pasan a taquizoitos y empiezan a invadir los tejidos. Entonces vean cómo aquí los bradizoitos se empiezan a cambiar a los taquizoitos. Aquí es donde les digo que todos nos empezamos a hacer bolas, pero nada más tienen que recordar esto, que aquí podemos tener fase sexual dándonos taquizoitos, o la fase sexual que nos va a dar a los gametocitos, que es el oquiste. Ajá, vean cómo aquí ya se formó el oquiste y el gato va a ser el que libere el oquiste en las heces. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. O sea, pueden ingerir quistes. Bueno, los pájaros no comen carne, pero o sea, si comieran quistes o por fecalismo de gatos, pasa exactamente lo mismo, pero aquí, uy, se rompen y los bradizoitos que se liberan van a pasar inmediatamente a taquizoitos, que son los invasores, y si el sistema inmune está bien, va a pasar a bradizoitos que forman quistes. Y ahí se quedan, ¿no? Cerebro, hígado, músculo, ahí se van a quedar, hasta que los ingiera otro huésped. Entonces, está un poco revuelto. Les prometo que es el ciclo biológico más difícil. De ahí en fuera todos están muy, muy sencillos. Bueno, más o menos. Entonces, les digo, mecanismos de patogenicidad, si les gusta preguntar. Entonces, tiene forma inflamatoria,
porque se va a estar metiendo a las células, es intracelular y entonces las va a empezar a romper y obviamente va a empezar a causar una respuesta inmune muy exagerada, sobre todo al inicio. Y por, sobre todo esto en los tejidos donde no hay una regeneración, ¿no? Como en el ojo, en el cerebro. Entonces, el mecanismo inflamatorio es importante. Y necrosis porque empieza a obstruir vasos y da trombosis en vasos pequeños, sobre todo en los del cerebro. Pero esto es principalmente cuando se diferencia a taquizoitos. Ajá. Y vean cómo aún en la fase crónica se pueden estar rompiendo los quistes, o sea, no nos da síntomas, pero a nivel tisular sí están causando un daño necrótico. Y bueno, hipersensibilidad, ¿no? Cuando se alojan en la retina. Entonces, no olviden que es inflamatoria y necrosis. Ay, ¿alguna duda hasta ahorita, chicos? Si quieren que nos regresemos hacia el ciclo biológico, no se preocupen, ¿eh? Les digo, a lo mejor tienen que leerlo otra vez y ya con las diapos que yo les mande, ya dicen, ok, ya tiene sentido. Creo que todo va bien, Sharon. Muchas gracias. Ok, chicos, entonces seguimos. Los estoy leyendo. Ok, muy bien, entonces en cuanto al cuadro clínico, tenemos diferentes contextos. Primero, tenemos al adulto sano, que sería si nosotros nos infectáramos. Y, o sea, gran porcentaje va a ser asintomático o va a ser un malestar como si tuviéramos gripa, o sea, muy leve. Algunos pueden desarrollar linfadenopatía, o sea, los ganglios a diferentes niveles del cuerpo, y ya, o sea, que haya sido muy mala suerte, pueden tener encefalitis. Pero en general, si ustedes les preguntan qué es un adulto sano, que salió positivo en sus estudios, va a ser un adulto asintomático. Ajá. Porque dijimos, perdón que se lo repita mucho, pero recuerden, dijimos que va a estar quiste con sus bradizoitos ahí sin causar problema. Otra forma que esta puede ser es la infección aguda adquirida y esta puede ser principalmente en inmunosuprimidos también. Entonces, recuerden que pueden tener 4 formas de la infección aguda adquirida. Y esta puede ser ganglionar, o sea, que tengan adenopatías principalmente en cuello, van a tener cefalea, fiebre, mialgias. Pueden tener a nivel ocular y pueden desarrollar uveitis o corioretinitis. Y también tenemos a la forma meningoencefálica, que es de las más graves, porque va a haber hipertensión endocraneal, convulsiones, cefalea. O sea, si se dan cuenta es muy inespecífico, pero sí se tiene que sospechar con los antecedentes igual. Y la generalizada es lo mismo que la forma ganglionar, pero se le va a agregar inflamación en el corazón, en los pulmones y en el músculo, porque si se dan cuenta, ahí es a donde le encanta irse a los quistes. Entonces, cuando se empiezan a liberar hacia taquizoitos, empieza a afectar estas zonas. Pero en general, o sea, si el nivel de inmunosupresión no es tan importante, se va a limitar solito en un mes. Y bueno, entonces este es nuestro contexto de adulto sano o de adulto con algún nivel de inmunosupresión. Ahora pasemos a la más importante y a la más preguntable, que es la toxoplasmosis congénita. Entonces, les decía que conforme avanza el embarazo, la probabilidad de enfermarse va a ir aumentando, o sea, del bebé. Y vean cómo en el primer trimestre va a ser muchísimo más dañina porque aquí hay riesgo de aborto y de prematurez. Si el producto se infecta en el segundo trimestre, lo que va a pasar es malformaciones congénitas. Vean cómo va desde hepatoesplenomegalia, neumonía intersticial, miocarditis, o sea, es parecido a lo que da en la aguda adquirida. También puede haber micro o macrocefalia, retardo del desarrollo psicomotor y entre muchos otros, ¿no? Pero algo que siempre les van a preguntar, así siempre, aun cuando lleguen al hospital, es qué pasa cuando el producto se infecta en el tercer trimestre. Y es que nos va a dar una triada muy característica, que es la triada de Sabin, que está dada por hidrocefalia, calcificaciones intracraneales y corioretinitis. Ajá. Entonces, creo que esta me la preguntaron justamente a mí en mi examen, que en qué consistía la triada de Sabin. Y es esto. Entonces, no pueden olvidarlo. ¿Y cómo se puede infectar el producto? Ya habíamos dicho, ¿no? Que la mamá esté
sea, que tenga una infección ya sea, o sea, crónica y que se reactive por algún tipo de inmunosupresión, además del embarazo, y entonces los taquizoitos pueden pasar la placenta y van a infectar al bebé. O ya sería muy raro que la mamá se infecte a medio embarazo, ¿no? Pero bueno, puede pasar. Y de inmunosuprimidos, les digo, lo más importante es que hay reinfecciones latentes, o sea, que ya tengamos ahí el quiste y de repente se vuelve a activar hacia taquizoito. Y puede dar cuadros muy graves a nivel del sistema nervioso central. Entonces, este es el cuadro clínico y es lo que ustedes tienen que recordar. Recuerden, no pueden olvidar la tríada de Sabin. Y bueno, ahora, en cuanto al diagnóstico, podemos utilizar pruebas serológicas, que es como lo principal, que es la técnica de Sabin y Fieldman. No vale como tanto la pena que se las explique, nada más es un colorante y entonces, según qué tan fuerte agarre ese colorante, es un poco parecido al ELISA. Vamos a ver si hay anticuerpos contra el parásito en la sangre del paciente. Entonces vean otras técnicas, ELISA, PCR, inmunofluorescencia indirecta y también por imagen, que pues por ejemplo, lo que les decía, ¿no? A nivel de ojo podemos ver en un fondo de ojo si ya hay alguna alteración en esta imagen, o a nivel cerebral también podemos ver los abscesos. Pero ustedes nada más tienen que recordar que esta es como la más característica porque es la única que se utiliza para toxoplasma. Ajá. Y de diagnóstico diferencial va a ser con todas las demás enfermedades del perfil TORCH. De casualidad, creo que aún no lo tienen que saber. ¿Alguien sabe cuáles son las enfermedades de TORCH? Me lo pueden escribir. Porque creo que aún no lo ven, pero es importante que lo sepan. Son siglas. Entonces la T es de toxoplasma. Ajá. ¿Sí ya lo vieron o no lo han visto, chicos? Creo que lo ven en salud pública. Bueno, les explico. Entonces, el perfil es T de toxoplasma, O de otros, R de rubiola, C de citomegalovirus y la H es de herpes. Ajá, que son nuestras enfermedades más importantes cuando la mujer está embarazada porque son las que dan malformaciones congénitas. Creo que lo vi. Ah, ya me acordé. Sí lo vieron en embrio, según yo. Pero bueno, para que no se les olvide que hacemos diagnóstico diferencial. Uy. Ok, entonces vamos a pasar al tratamiento, que va a ser diferente en la mujer embarazada. Utilizamos espiromicina y pirametamina, pero en los otros pacientes utilizamos trimetoprim con sulfametoxazol y no se utilizan las mujeres porque dan encefalia en sus productos, entonces sale peor, ¿no? Y siempre hay que suplementarle a estos pacientes con ácido fólico. Pero algo importante es que este tratamiento va a ser efectivo únicamente cuando hay taquizoitos. Entonces es la forma activa, dijimos, ¿no? Y de prevención. A ver, espérenme tantito, creo que ya me fui muy, muy rápido. Ajá. Entonces, algo importante. Si ustedes tuvieran bueno, ahorita lo vamos a revisar, no me adelanto. Entonces, en la prevención, o sea, le tendríamos que decir a nuestra paciente que no se deshaga de su gato, ¿no? Cuando estábamos en clínicas hace mucho tiempo, había pacientes que llegaban y nos decían que su gato su doctor le había mandado que se deshiciera de su gato porque se iba a infectar de toxoplasma, ¿no? Y entonces esto es una barbaridad, o sea, no hay necesidad de decirle que se deshaga de él si lleva bien su control de desparasitación, si tiene adecuada higiene, si no lo deja salir a la calle, porque saben que pues, se pueden infectar por fecalismo de gatos que sí tienen toxoplasma. Entonces, le tendríamos que decir a la paciente que no coma popó de su gato y si es posible, o sea, suena chistoso, pero si es posible que otra persona se haga cargo de limpiar el arenero, ¿no? Y pues no comer a las presas o los huéspedes intermediarios, sobre todo la carne cruda, que dijimos que ahí venían los quistes. Entonces, o sea, podemos hacer mucho de prevención, les digo, de los gatos, eso. De los huéspedes intermediarios, no comer su carne cruda o mal cocida, porque ahí vienen los quistes. En el embarazo hacemos el perfil TORCH para ver si la mamá ya estuvo expuesta. Ahorita lo vamos a ver porque eso también se los preguntan.
Y de información se dice que es una enfermedad que ha sido perpetuada por la ignorancia y por factores sociales. Y pues sí, o sea, tantos gatos callejeros hacen que se siga manteniendo la infección. Y los gatos ferales también promueven que se siga esparciendo esta enfermedad. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el perfil Torch? Se les hace una prueba a las mamás, o sea, lo ideal es que antes de que se embaracen, y otra prueba en los primeros meses de que está embarazada. O sea, tiene que tener 2 pruebas. Y bueno, ustedes ya llevaron inmuno y saben que la IgG habla de una infección previa o crónica, o sea, que ya tiene mucho tiempo y, o sea, ya, ¿no? Se supone que está resuelta. Y la IgM es de una infección aguda. Entonces, cuando nosotros tenemos IgG positiva en una mujer embarazada, decimos que ya tuvo en algún momento toxoplasma, pero hay poquito riesgo de que le cause alguna enfermedad, porque dijimos, van a estar ahí los quistes con bradizoitos, no hay como riesgo de que tenga, o sea, pueda malformar al producto, ¿no? Pero si tiene IgM positiva, aquí sí tenemos que poner mucha atención porque significa que se contagió recientemente o que está reactivándose por algún factor de inmunosupresión. Entonces se le da tratamiento y aparte se le debe seguir cada 2 meses a la mujer embarazada. Y de esto yo me acuerdo, les voy a poner, ahorita les pongo. Sí, sí, yo les paso su presentación, Jessica, no se preocupen. Sí, chicos, los que tengan que ir, les digo, yo respeto mucho que estén aquí en domingo. Yo les paso la presentación y les cuento que les voy a pasar algunos casos clínicos en el grupo del chat, que son casos que han hecho pasantes de años pasados, para que vean cómo son las preguntas que les van a hacer para parasitología, ¿ok? No se estresen. O sea, si ya pasaron Bacter, si ya pasaron Viro, esto va a ser pan comido, no se preocupen, de verdad. O sea, lo feo de para, o lo complicado es que es mucha información. Pero ya que entendemos, ven que es muy sencillo. Entonces, ok, bueno, les puse fotos de mis gatitos porque soy la loca de los gatos, pero les paso la presentación, ¿ok? Ese es toxoplasma. ¿Tienen alguna duda? No, creo que no. Todo súper claro, Sharon. Gracias. Qué bonitas fotos de gatitos. Son mis michis, perdónenme. Tenía que incluirlos. Les digo, o sea, tenemos que tener mucha cultura en cuanto a la prevención, porque van a llegar muchos pacientes que dicen, es que me embaracé, me deshago, ¿no?, de mi gato. Entonces hay que calmarlas y decirles que no pasa nada, ¿ok? Entonces, no sé si quieran un descanso, ¿quieren 5 minutos? Si quieren, yo sé que quieren. Si quieren, vamos a tomarnos de aquí a las 3, ¿vale? Para que respiren tantito. Porque Ok. Muchas faltan 2 gracias, parásitos. Sharon. Una disculpita. Una disculpita porque sean tantos parásitos en tan poquito tiempo, pero la idea es para que sea solamente un repaso. Les digo ahí en el grupo o ahorita me escribieron algunos en el chat cualquier duda, con toda confianza, de verdad. Porque a veces nosotros obviamos cosas que no las explicamos bien. Entonces, cualquier cosa me dicen. Me preguntaba una de las chicas que si el tratamiento para toxoplasma era para el producto o para la mamá, y el tratamiento es para la mamá, pero el seguimiento cada 2 meses es para el producto. Entonces vamos a ver que no haya ninguna malformación, sobre todo por lo que veíamos de la triada de Sabin, ¿no? O sea, se monitoriza sobre todo eso, que no haya ninguna malformación. Y ahora vamos a pasar a la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana. Es de las más bonitas y ahorita van a ver por qué. Bueno, todas son bonitas. Creo que les conté en Mico que mi favorita era este bloque, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas de lo más importante. Entonces, esto vamos a revisar. De epidemiología, tenemos que saber que también es una zoonosis. Esta sí va a ser endémica, o sea, va a ser de determinadas zonas, sobre todo las zonas que están dando el medio, o sea, el medio adecuado para que se desarrolle el vector, que ustedes saben que es un artrópodo, y en este caso es un triatoma. Y bueno, se calcula que existen hasta 10 millones de personas en el mundo contagiadas, y lo alarmante es el porcentaje de personas que saben que tienen la enfermedad. Esto lo vamos a ver igual más adelante. Entonces, el agente etiológico, les decía, es Trypanosoma cruzi, y el vector transmisor va a ser o sea, pertenece al género Triatoma, y es un artrópodo que va a vivir, o sea, le encantan los muros de adobe, las plantas y árboles. Entonces, vean cómo
son los medios así, vean cómo es el techo de las casas, cómo son los muros, cómo, o sea, les encanta estos medios rurales. Y por lo mismo de cómo están construidas las casas, vamos a decir que se asocia mucho a la pobreza y a cómo están hechas estas casitas. Y les decía que se considera una enfermedad olvidada porque al ser una enfermedad de la pobreza, no se le pone tanta atención como a otras enfermedades. Ay, estoy inspirada. Y aparte, eh, ahorita vamos a ver en el cuadro clínico, yo creo que ustedes ya lo saben, va a ser muy difícil de diagnosticar cuando estamos en el periodo de cronicidad, entonces no se están haciendo las medidas necesarias para diagnosticar y para prevenir. Entonces, brevemente de historia les cuento que se llama la enfermedad de Chagas porque en 1907 este doctor, Carlos Chagas, lo había mandado a Brasil a que investigara sobre malaria, sobre paludismo. Y a los que vivían ahí en Brasil, entre la selva, le empezaron a contar que había un bichito que, o sea, que ellos le llamaban la chincha besucona o barbeiro, y que se sabía que, o sea, que con sus piquetes producían algunas enfermedades. O sea, eso le contaron los lugareños. Y ya luego él, o sea, se le hizo raro y fue que aisló el parásito que estaba en el triatoma. Y entonces, o sea, ya muchos años después, bueno, 2 años después, ya fue que comprobó que sí que era Trypanosoma cruzi, que estaba provocándoles enfermedades. Y vean cómo hasta el doctor Chagas creía que la principal vía de transmisión era por la picadura, porque eso le decían los lugareños, ¿no? Es que hay una chinche que se nos sube en la noche y nos pica y entonces los niños se hinchan de la cara, o sea, hasta él pensaba que era de esta forma. Pero ustedes, esta pregunta también les encanta hacerla, les encanta ponerles preguntas que atoran o que los confunden. Igual ahorita en Cisticerco les voy a dar unas clavecillas, pero aquí siempre, siempre, casi siempre les preguntan que cuál es el mecanismo de transmisión de tripanosoma. Entonces, ustedes no pueden olvidar que es la deyección del triatoma. No va a ser como tal que pique, porque si estamos diciendo que es porque pica la chinche, es porque en su probóscide, en su piquito, lleva o sea, lleva el parásito, ¿no? Lo está inoculando directamente. Y no pasa eso, sino, bueno, ahorita no les voy a adelantar, pero el chiste es que cuando o sea, cuando hace sus heces, van ahí las formas infectantes y entonces así es como nos contagiamos. Ahorita lo vamos a ver más a fondo para que nunca se les olvide. Entonces, hay varias formas de este parásito. Va desde a mastigote, que esta va a ser la forma intracelular, entonces va a ser la forma diagnóstica. O sea, va a ser la forma que vamos a tener los que estamos infectados. El promastigote y el epimastigote, estos van a ser formas que están en el triatoma. Sobre todo el epimastigote es la forma replicativa en él, no en nosotros. Y el tripomastigote va a ser de dos tipos. Puede ser sanguíneo, que es como está o sea, una vez que en nosotros se nos inocula, pasa a tripomastigote sanguíneo y entonces también va a ser una forma diagnóstica, porque va a estar circulando en nuestra sangre. Y también tenemos al tripomastigote metacíclico y este es lo que siempre les preguntan, que es la forma infectante, ¿ok? Entonces, no vamos a ver la estructura, les digo, esto nunca se los preguntan, pero nos gusta contárselos para que lo identifiquen si les ponen alguna imagen, pero ustedes van a ver que es muy fácil. Entonces vean cómo el tripomastigote que va a estar en nuestra sangre, que es el que nos causa daño, tiene una forma de C. Y les hacemos énfasis porque ustedes saben que hay otro tipo de tripanosoma, que es el que da la enfermedad del sueño, y esta va a tener una forma de S. Entonces, para que lo diferencien, pero pues esa enfermedad ni está aquí, ¿no? El Trypanosoma brucei. Pero entonces recuerden que tiene una forma de C. Y ahora sí, vamos a hablar del transmisor, que es de lo más importante. Entonces van a ser los triatóminos, que aquí en nuestro país también se le llama la chinche besucona. Y esto es porque en la noche tienen hábitos nocturnos, les gusta picar alrededor de la boca de los pacientes, porque ustedes saben que esta área es muy irrigada. O sea, tiene muchísima sangre ahí corriendo y pues, o sea, no va a irse por lo más sencillo, ¿no? Le gusta irse por lo fácil. Entonces, es una ensotia porque entre animales se lo empiezan a transmitir y luego también al humano. Y pueden ser animales domésticos o peridomésticos y estos van a funcionar como reservorio. Entonces, esta foto es del departamento y vean cómo tiene diferentes estadios de su vida, desde que es una larvita, ninfa, hasta que ya es un adulto, ¿no? Y bueno, algo importante es que se parece a muchas otras chinches. Vean a esta, que es fitófaga, o sea, es una chinche que se parece un montón, ¿no?
pero hay diferencias, o sea, esta va a ser más grande y vean cómo su probóscide es, o sea, ni siquiera tiene probóscide para empezar. Y vean aquí cómo esta sí tiene para succionar sangre. Entonces, esto ya es como más epidemiológico, como para decirle a los pacientes que puedan diferenciarlos. Pero vean cómo sí se parecen un montón estas dos. Y aparte, sus antenitas de este que es fitófago está doblado. O sea, no es su probóscide, son sus antenitas. Entonces, otra vez les digo, el mecanismo de transmisión va a ser la deyección del triatómino, nunca va a ser la picadura. Y también puede ser por transfusión, pero ustedes ya saben que es muy complicado que se dé por este mecanismo, ¿no? Ya hay muchos controles en los bancos de sangre. Esperen, déjenles enseñar una imagen. Bueno, les pongo esta para que vean cómo absorbe, dicen que absorbe hasta 5 veces su peso en sangre. Entonces vean cómo está flaquita y una vez que nos pica, vean cómo se pone gorda. Entonces siempre que pican, se llenan tanto que tienen que hacer del baño. O sea, bueno, hacen sus heces y entonces quedan cerca de la picadura y nosotros puede ser porque nos rasquemos o incluso por la misma herida que ha causado con su probóscide, van a entrar ahí las formas infectantes de sus heces, de sus deyecciones, y entonces así nos infectamos. Entonces no es por la picadura. Y bueno, aquí les pongo otro para que vean todas las diferentes especies que hay de los triatomas. Todos estos están en México. Pero bueno, solo para que vean. Y ven aquí como también tiene su deyección, porque está bien gorda, ¿no? O sea, se atascan de sangre y pues tienen que sacar lo que comen. Y bueno, del ciclo biológico. Ay, es que no los quiero confundir. Pero bueno, vamos a ver lo más importante. Entonces el triatoma nos va a chupar sangre, ¿no? Y en el triatoma, ay, déjenme quitar esto. Ajá. Entonces el triatoma nos saca sangre y en nuestra sangre van a ver, es que no sé por dónde empezar para no confundirlos. Denme un segundo. Vamos a empezar por aquí. Entonces dijimos que la forma infectante va a ser el tripomastigote metacíclico. Entonces nos pica, por la eyección van a inocularnos estos y entonces ya en nosotros estos tripomastigotes metacíclicos empiezan a transformarse en amastigotes, que se van a meter a algunos tejidos. Y estos amastigotes les decía que es la forma, o sea, se multiplican por fisión binaria y entonces, o sea, tenemos estos amastigotes en nuestros tejidos y luego empiezan a llenarse tanto nuestros tejidos que revientan. Y lo que va a pasar es que se liberan tripomastigotes sanguíneos. Que es lo que les decía que tienen forma de C. Entonces, nosotros podríamos ver amastigotes en nosotros o podríamos ver tripomastigotes sanguíneos circulando en la sangre, dependiendo de qué método diagnóstico. Ahorita lo vamos a ver, pero para que no se les olvide. Entonces, truenan estos tripomastigotes sanguíneos, no metacíclicos, que son los que nos infectan, y llegan a más tejidos, entonces se va diseminando la enfermedad. Entonces, tenemos tripomastigotes sanguíneos y supongamos que llega un triatómino, nos pica y se lleva en nuestra sangre estos tripomastigotes sanguíneos, que es la forma infectante para ellos. Y aquí se va a transformar epimastigotes, o sea, esto les digo que eso ocurre en ellos, hasta que evoluciona tripomastigotes metacíclicos, que se van a alojar en su intestino como más bajo, o sea, como si fuera el grueso en nosotros, pero pues ellos no tienen, y por eso es que se liberan en sus deyecciones. Entonces espero no haberlos confundido, porque a veces también revuelve un poquito. Entonces recuerden, ustedes no se tienen que saber todo el ciclo, nada más forma infectante para nosotros, tripomastigotes metacíclicos, que vienen en las deyecciones del triatómino, y formas diagnósticas, amastigotes y tripomastigotes sanguíneos. Entonces, ya aclarado esto, aquí se los puse un poco más claro. O sea, llega el triatómino de cualquier mamífero, porque les decía que es una ensotia, o sea, puede picar. Se dice que los principales son a las zarigüeyas, a las ardillas, o sea, puede ser cualquier mamífero, a los armadillos, y o sea, se infectan por la sangre de estos animales que ya también están infectados. Entonces, el triatómino se lleva a los tripomastigotes sanguíneos, ya en su intestino evolucionan o bueno, maduran hacia tripomastigotes metacíclicos, que es nuestra forma infectante, salen por las heces, nosotros nos pican, por mucosas o por la misma herida, entran y en nuestras células dentro pasan a ser amastigotes, que luego les digo, se empiezan a reproducir
y lisan la célula y entonces hay tripomastigotes sanguíneos. Entonces, no se les olvide que, pues eso es lo más importante. Y ahora sí, lo más importante aquí es los mecanismos de patogenicidad. Aquí puede ser por daño directo, por lo que les digo, o sea, su misma reproducción y como se empiezan a replicar en nuestras células, las lisa, ¿no? Las rompe y libera los tripomastigotes. Entonces, ese es daño directo. También puede ser por autoinmunidad o inflamación, que, o sea, hay partes, antígenos del parásito que se parecen a nuestro tejido cardíaco, a nuestro tejido conjuntivo, a nuestros músculos, al sistema nervioso. Entonces, esta inflamación que empieza a desarrollar nuestro sistema inmunológico nos va a dar lo que ustedes ya a lo mejor ya conocen, que es el signo de Romaña o el chagoma, que es el de Romaña maña, pero no vamos a decir de Romaña más. Y también hay un daño neurogénico, o sea, al parásito le encanta, o sea, que sus amastigotes se metan en el tejido muscular y en el sistema nervioso, o sea, son sus favoritos. Entonces, toda esta inflamación y esta autoinmunidad afecta a nuestro sistema nervioso parasimpático principalmente, y entonces esta sobreestimulación, este daño que da en las neuronas, nos va a empezar a dar lo que conocemos como los megas, que lo vamos a revisar justo ahora. Entonces, tenemos la clasificación de tres fases clínicas. La primera es la fase aguda, que solamente un 5 a 10% la va a desarrollar, principalmente los niños y los ancianos. Ajá. ¿Y cómo lo vamos a ver? Con malestar general, fiebre, que se limita, ¿no? O sea, y ya. Pero les digo, estos signos de entrada, va a ser como muchísimo más típico en los niños. Entonces hay un chagoma de inoculación y también está el signo de Romaña masa. Esto es muy importante porque aunque es raro, es muy preguntable. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un edema bipalpebral unilateral y además puede haber adenitis retroauricular. Ahorita lo vamos a ver cómo se ven las imágenes. Y luego, después de nuestra fase aguda, o sea, después de que los picó el parásito, viene una fase indeterminada en la que no hay ningún síntoma, o sea, no se manifiesta de ninguna manera hasta que el paciente llega a una fase crónica, o sea, después de tanto daño que ya vimos que es inflamatorio, que es directo, eh, puede presentarse hasta 10 o incluso dicen que en promedio 20 años después de que se infectaron. Y lo más grave de esto es que pudieron o no tener esta fase aguda, o sea, pudieron tener o no su chagoma o no. Y aquí es donde vienen los megas. Los más importantes, porque son los más comunes en nuestro país, va a ser cardiomegalia, megaesófago y megacolon. Y entonces viene algo muy típico en nuestro país también, que es la cardiopatía chagásica. Y entonces, después de tanto daño al sistema nervioso, nuestro corazón se empieza a hacer gigante, 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 y empieza a haber bloqueos de rama, porque les digo que les encanta meterse a las neuronas. Entonces, ustedes saben que el sistema de conducción es nervioso. Entonces, lo más típico es que hay bloqueo completo de rama derecha y hemibloqueo de rama izquierda. Y aparte hay insuficiencia cardíaca global, o sea, está gigante y aparte ya no puede bombear adecuadamente, el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Y puede tener pues manifestaciones cardíacas, ¿no? Palpitaciones, disnea, dolor precordial. Y lo más preocupante es que haya muerte súbita. Entonces, esto es lo que les digo, que por eso es que es una enfermedad un poco olvidada, porque o sea, el paciente se puede morir y dice, no, pues fue un infarto. Y ya, lo dejan así, ya no se investiga más. Y en realidad tenía chagas. Y entonces ustedes saben que si el paciente está infectado, va a seguir infectando a más porque el teratoma puede seguir picando y puede seguir diseminando. Entonces, se deja así. Estoy entrando. Se deja, por favor. Ok, bueno, y ¿qué más les quería contar? Ah, en Brasil, de hecho, es un requisito para los que quieren conducir aviones y camiones que se les haga la prueba de Chagas porque, pues, imagínense si llegan a tener una muerte súbita y van con sus pasajeros o así, pueden matar a muchas personas, ¿no? Entonces, vean cómo en países sí tiene una importancia muy, muy fuerte a nivel epidemiológico. Entonces, vean, este es el signo de Romaña masa. Ajá, vean cómo es el edema bipalpebral y unilateral. Y les digo que es más común en los niños. Y bueno, de hallazgos anatomopatológicos, solo les quería enseñar cómo el corazón se hace gigante, o sea, se hace gruesa esta pared, este es un corazón humano, y estas áreas negritas son áreas de necrosis, entonces también afecta a nivel de músculo. Y adelgazamiento, sí, solamente les quería enseñar esto.
Aquí vean, se ve mejor. Vean cómo la cardiomegalia llega a ser muy importante. Y les digo, no les puede dar síntomas hasta que ya tienen una insuficiencia franca. Y vean, esto también son áreas de necrosis. Creo que vamos bien de tiempo. Y bueno, de diagnóstico, lo ideal sería que identificáramos al parásito en el microscopio o por serología. Y para hacer esto utilizamos frotis y gota gruesa. O sea, si yo sacara una muestra de sangre del paciente, la teñimos con Giemsa o Wright, ¿qué forma del parásito veríamos? Con lo que vimos del ciclo biológico. Bueno, les digo ¿Puedes yo. repetirlo, Sharon, por favor? Ajá, o sea, si nosotros dijéramos, ok, vamos a hacer un frotis de la sangre del paciente, entonces tomamos la muestra de sangre y ¿qué forma del parásito veríamos? Opción A, tripomastigote metacíclico. Opción B, tripomastigote sanguíneo. Opción C, amastigote. El sanguíneo. Ajá, exactamente, muy El bien. Ya me contestaron en el tropomastigote chat. sanguíneo, ¿no? Ajá, exactamente. Ay, sí están muy al pendiente. Muy bien. Ajá, entonces es lo que les decía, que depende de cómo sea la forma del diagnóstico, vamos a ver la forma del parásito. Entonces, si sacáramos sangre del paciente, sería tripomastigote sanguíneo. Y si sacáramos, por ejemplo, una histopatología o una biopsia, que es más difícil sacar una biopsia del corazón, veríamos el amastigote, los nidos de amastigotes, pero esto es mucho más difícil. Y también puede haber inoculación en animales, difícil. Hemocultivos, triple N, también difícil. Y el genodiagnóstico se los pongo aquí porque es el que les llama la atención en general a los alumnitos. Cuando decimos genodiagnóstico, significa que estamos usando al vector para el diagnóstico. Entonces, en esta cajita tiene un triatómino, véanlo aquí. Y lo dejamos, bueno, no lo dejamos, se deja que chupe la sangre y pues se llevaría los tripomastigotes sanguíneos, ¿no? Y ya en él se desarrollarían tripomastigotes metacíclicos. Entonces, se deja unos días a que evolucione y luego vean cómo aplastan a la triatómina para que haga deyecciones. O sea, casi nos contaba nuestra doctora para que a veces hasta las mataban para exprimirlas y podamos ver el parásito en sus heces. Pero es muy difícil que se haga esto. Y en cuanto a serología, se utiliza la reacción de Guerreiro-Machado. Y esto es lo más importante que tienen que recordar. O sea, ahorita, si me preguntan cuál es el que más se utiliza ahorita, pues la serología. Sería como el que más utilizamos. Pero sí, pobre triatómino. Pero bueno. Y pues es importante que el triatómino esté sano, ¿no? Si no, le va a inocular al paciente, si no tenía. Y bueno, entonces aquí está el tripomastigote sanguíneo, vean su forma de C en la sangre periférica. Y eso es lo que les decía, o sea, si llegáramos a hacer una biopsia, que es complicado, veríamos estos nidos de amastigotes. Vean cómo ya nada más son bolitas, ha perdido su forma y su colita. Y esto es en corazón. Esta es del curso de instructores, se las puse para que vean cómo se ve en realidad. Igual vean cómo se ve aquí todos los nidos, todo el nido de amastigotes. Ay, no me les puse una. Bueno, ajá. Y bueno, esto es lo que les acabo de decir. Esto si quieren ya lo leen ustedes más a detalle. Sí, parece un caballito de mar. Nosotros decíamos que era un camaroncito, porque sí tiene su formita de C. Entonces, les digo, es para diferenciarlo del otro tripanosoma que es una S. Les digo, creo que no les puse imagen, pero pues aquí en México todavía ni nos llega. Y entonces, bueno, esto lo pueden leer ya que les pase la presentación. Es lo mismo, es la fase aguda, que se utilizaría, porque recuerden que el diagnóstico cambiaría si lo sospechamos en una fase aguda, si ya lo sospechamos en una fase crónica. Y algo importante, no les puse tratamiento, sí, es que el tratamiento ya no es efectivo en la forma crónica, o sea, ya es meramente sintomático. Entonces, prevención, pues control del vector, ¿no? Podemos fumigar, la higiene dentro del hogar es muy importante, ahorita les voy a enseñar, y mejorar las condiciones de vida también es complicado, ¿no? Como que abarca muchas cosas. Ven aquí, las casas se meten entre las paredes, les gusta mucho meterse aquí, ven estas cositas brillantes negritas, son las deyecciones del triatoma. Entonces les encanta meterse, vean aquí cómo están entre las piedras. Entonces el paciente, cuando se van a hacer campañas a los lugares donde hay chagas, se les dice que tienen que estar moviendo cuadros a cada rato porque les encanta meterse así entre las paredes. Tienen que mover, por ejemplo, estos tabiques, tienen que estarlos moviendo porque les encanta esconderse. Vean cómo está aquí también.
Y pues no está chiquita, o sea, sí tiene que ver a simple vista. Y pues les encanta los lugares polvosos y sucios. Y de tratamiento, les digo, o sea, esto es de la página de micro, perdonen la calidad. En la fase aguda todavía se puede hacer algo, se utiliza el Nifurtimox principalmente, y en la fase crónica ya es, les digo, solamente para los síntomas. O sea, antiarrítmicos, digitálicos, diuréticos por la insuficiencia cardíaca. Entonces no se preocupen en cuanto a tratamiento, ahorita. Y para el megaesófago y el megacolon, pues es quirúrgico. Pero les digo, aquí en México principalmente es la cardiopatía chagásica. Ajá. Les puse esta fotito que dice que esperaré 10 a 30 años después de infectarte para que te olvides de mí y luego empezaré a arruinar tu corazón. Lo haré grande hasta que ya no lo soportes. Entonces, o sea, como que sí ilustra muy bien lo que hace este muchacho, ¿no? Y eso es en cuanto a Chagas. Si se dan cuenta, tampoco está tan complicado. ¿Dudas, chicos? No, Soy- todo súper claro, Sharon. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver cómo vamos de tiempo. No sé. Gracias, Barbie. ¿Qué opinan? ¿Qué quieren ver? Les voy a dar la opción por si mañana entran. ¿Leishmania o cisticercosis? ¿Qué les cuesta más trabajo? ¿Qué te gusta más a ti? A mí es que, ay, Leishmania luego nos revuelve un montón y me gustaría que lo viéramos para que no los confunda. Todos nos vamos a ver todos, pero por si ya no nos da tiempo, pues acabar con ese. Leishmania. Sí, si quieren voten ahí en el chat, porque sí me acuerdo que nos confunde sobre todo por el cuadro clínico. Ok, dicen que Leishmania. Sí, Leishmania. Ok, muy bien. Entonces ya para terminar, o bueno, vemos el tiempo. Vamos a ver leishmaniasis, ok. Denme un segundo. Si van teniendo dudas, porfis me dicen. No se queden nada callados. A ver, entonces, leishmaniasis. Ay, creo que no. Les digo, no se preocupen por las presentaciones. Ahorita se las mando. Ah, ok. Entonces sí, leishmania. Muy bien. Entonces vamos a ver rápidamente leishmaniasis. Les digo, siempre causa conflicto porque el cuadro clínico, todas las especies que hay, como que confunde un poquito. Entonces, en cuanto a epidemiología, aquí les puse mucho texto, pero decimos que es endémica de zonas tropicales y subtropicales. Lo mismo, o sea, porque cuando son endémicas, quiere decir que el vector necesita ciertas condiciones para vivir. Entonces, ahorita vamos a ver a nuestro vector que necesita estas condiciones. Casi hasta, o sea, 3/4 de la leishmania que se presenta en el mundo va a ser de la forma cutánea. Y cuando tenemos leishmaniasis visceral, gran parte de estos casos van a ser porque padecen ya SIDA los pacientes. Y de la leishmaniasis visceral, el 90% va a estar en estos países. Vean, Bangladesh, Brasil, India, Nepal y Sudán. Aquí en México también tenemos, sobre todo cerca del río Balsas, pero no es tan importante como las otras formas. ¿Qué vamos a ver? El 90% de la mucocutánea, pues ya saben, ¿no? Bolivia, Brasil, Perú. Y en México calculan, pero se sabe, o sea, se piensa que son muchos más, que hay hasta 400 casos de leishmaniasis cutánea al año. Y en nuestro país, ustedes saben que la más importante de las manifestaciones es la úlcera de los chicleros, que va a estar en áreas selváticas, obviamente donde se dé el árbol del chicle, del látex, como Yucatán, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas. O sea, si se dan cuenta, son lugares muy tropicales. Y la única excepción a nuestra regla de que es ambiente tropical y subtropical va a ser Leishmania donovani, porque esta va a ser como un poco más árido el ambiente en el que se desarrolla el vector. Y bueno, decimos que es mucho más común en hombres adultos porque tiene un factor de ocupación, al menos en nuestro país. Entonces vamos a ver. Esta es la primita de Trypanosoma. O sea, es muy parecido al ciclo biológico, pero es mucho más sencillo. Si se dan cuenta, también tiene su forma de mastigote y de promastigote. Entonces, Leishmania va a ser un protozoario flagelado y este también es intracelular obligado, pero en la forma cutánea va a estar infectando a macrófagos y células dendríticas en la piel, pero en las formas viscerales, aparte de estas células, también se mete a los hepatocitos, o sea, elige otro tipo de células, pero les digo ahorita, solo recuerden que es intracelular obligado. Entonces, tenemos la forma de amastigote, que eran los puntitos, las bolitas que veíamos en Trypanosoma,
y esta va a ser intracelular. O sea, esta sí la vamos a ver en la forma diagnóstica porque la vamos a ver. Esta no tiene flagelo y les digo, es la forma parasitaria o la forma diagnóstica. Ajá, es la forma que está en el huésped vertebrado, que es como pues, al que se infecta. Y en cuanto al promastigote, va a ser mucho más grande. Vean cómo parece, no sé, pues tiene su colita. Tiene su flagelo adelante del núcleo, o sea, esta sería la parte de adelante. Y en cambio, se va a desarrollar en el huésped invertebrado, o sea, en el transmisor. Y por lo tanto, va a ser la forma infectante. Entonces, vamos a entrar a nuestro país. Y vean cómo aquí en nuestro país el transmisor va a ser la mosca Lutzomia, que es una mosquita jorobada y peluda, bueno, parecen pelitos, que le gusta la tierra. O sea, va a poner sus huevos en tierra húmeda. Por eso es que le gusta, o sea, la enfermedad se desarrolla en ambientes tropicales o subtropicales. Y el flebótomus o el flebótomo va a ser el transmisor en el viejo mundo, o sea, en Europa, así. O sea, aquí en nuestro país no es por flebótomo, es por la mosca Lutzomia. Y lo importante de aquí es que también va a haber reservorios, o sea, les decía que va a ser en vertebrados, o sea, puede ser cualquier animalito mamífero, y vean como aquí les puse a un perrito y a un zorro infectados, vean cómo quedan los perritos cuando tienen leishmania. Entonces, es otro factor de pobreza y de educación. Y bueno, les digo, puede haber desde roedores, el perro doméstico, tejón, zorro. Y entonces, en Latinoamérica, vamos a tener leishmania mexicana, Leishmania brasiliensis y Leishmania peruviana. Ajá. Y en nuestro país, bueno, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero recuerden que entonces de este lado del mundo esto va a ser lo que más nos afecta. Y del ciclo biológico, les digo, es mucho más sencillo que tripanosoma, porque, o sea, llega la mosquita y se alimenta de nuestra sangre, y aquí se va a hacer por la picadura de Lutzomia. Ajá. Entonces inyecta el promastigote, que es nuestra forma infectante. Los promastigotes se empiezan a meter a los macrófagos, les digo, es intracelular de este sistema fagocítico mononuclear, y entonces ya dentro de los macrófagos cambian hacia mastigotes y ahí es la forma parasitaria. Entonces lo mismo que en Trypanosoma, se empieza a reproducir por fisión binaria, así muchísimo, y los truena igual. Y entonces salen hacia las células y pueden infectar a otras células. Y entonces la mosca lo que se va a llevar de nosotros cuando nos pique y ella está sana, va a ser los amastigotes. Ajá. O sea, van a ser los macrófagos y adentro los amastigotes que se quedaron ahí. Entonces, o sea, igual le evolucionan en su intestino, le crece la cola, porque nosotros nunca teníamos esta forma, los promastigotes, y inocula a otro paciente. Entonces, recuerden, de su ciclo biológico solo tienen que saber forma parasitaria, amastigotes. ¿En dónde? En nuestros macrófagos. Forma infectante, promastigotes metacíclicos, o con que sepan que son los promastigotes, no hay pierde. Entonces, mecanismos de patogenicidad, aquí no me voy a detener mucho, solo es como muy lógico que, pues para poder meterse a los macrófagos están capacitados para destruir una vez que fagocitan a la gente, ¿no? Entonces tienen que tener mecanismos de evasión muy desarrollados, y Leishmania cuenta con ellos. Entonces, tienen algunas glucoproteínas importantes y algunos antígenos que inhiben la destrucción. Vean cómo el lipofosfoglicano de Leishmania va a inhibir que madure el fagosoma. Entonces, no va a ser destruido, ¿no? Y la glicoproteína G63, que también se le conoce como leishmanolicina, le va a dar resistencia para que no pueda ser destruida igual, pero también le va a favorecer que pueda entrar a los macrófagos. Entonces, vean cómo inhiben la producción de un montón de citocinas y de factores para poder establecerse muy conchas dentro de los macrófagos. Entonces, no pueden olvidar esto. Lo principal es inmunológico entonces, y obviamente va a haber inflamación, reacciones exudativas, y va a haber una reacción granulomatosa que se parece al de la tuberculosis. Esto ahorita no lo tienen que saber aún porque aún no llevan patología, pero pues es muy característico de esta enfermedad. Entonces, mecanismo de patogenicidad de Leishmania, inmunológico. ¿Por qué? Pues está ahí evadiendo nuestra respuesta inmune. Entonces, aquí es la parte en la que nos hacemos bolas casi todos, y es cómo se va a manifestar clínicamente. Tenemos todo un espectro según la especie que nos infecte
de leishmania, ¿no? Si estamos hablando de leishmania cutánea localizada, que es lo que decimos que es la úlcera de los chicleros, es por leishmania mexicana. O sea, esta es como la reina en nuestro país. También la misma leishmania mexicana puede dar leishmaniasis cutánea diseminada, que es igual, pero el paciente tiene un inmunocompromiso, sobre todo de tipo celular, y entonces no se va a contener la enfermedad en una sola zona, sino que se va a seguir. Y tenemos a la leishmaniasis mucocutánea, también llamada espundia, y esta va a ser dada por Leishmania brasiliensis. Y la última forma es la leishmania visceral o el Kala-Azar, que es dada por Leishmania donovani. Y aquí otras que no me voy a meter tanto es la UTA, que es también mucocutánea o cutánea, y es por leishmania peruviana. Y la otra forma mucocutánea, pero en Europa, por eso es el botón de Oriente, es por leishmania tropical. Ok, pero ustedes solo preocúpense por estas 4 que son los casos que sí se han dado en nuestro país. Ok, ay, ya me seguí toda. Ok, entonces les decía que la más importante ahorita para nosotros es la cutánea generalizada y localizada. Entonces, cuando decimos que es localizada, es porque pica a la mosca, inocula, y ahí donde picó se va a empezar a crear una sola pápula, que puede ser eritematosa, o sea, rojita, le va a dar comezón al paciente, y, o sea, empieza como una espinilla. Ajá, o sea, empieza como un nódulo. Y luego, por la misma, como es pluriginosa, el paciente se va a empezar a rascar y se va a ulcerar de 1 hasta 2 centímetros, pero se va a ir muy profundo hasta el tejido celular subcutáneo. Entonces, si solamente es una donde picó, entonces decimos que es localizada. O sea, picó y ahí se quedó el parásito. Pero si empiezan a salir lesiones satélites, como vean aquí esta imagen, entonces ya decimos que, o sea, que es una forma generalizada, y entonces seguramente esta paciente a lo mejor tiene VIH, que les digo que es el principal factor que los predispone, o desnutrición. Y no va a doler esta úlcera, los bordes van a ser regulares o irregulares, y va a tener un fondo limpio. Puede estar o no hinchado alrededor, y también va a sacar material serosanguinolento, o sea, sangre o pues como el linfa, ¿no? O sea, transparente. Y entonces, o sea, puede haber o no adenopatías, y el problema es que solitos se van a curar en meses, o sea, ya se cura la herida y ya no pasa nada. Vean cómo son las úlceras en estos pacientes. Pero el problema va a ser cuando es en pabellón auricular. Aquí va a ser crónico, o sea, ya no se va a curar, y si se cura, vean cómo los deja mutilados, o sea, les deja deformada la oreja. Entonces, esta es la úlcera de los chicleros, y les decía que le llaman así porque se da sobre todo en los pacientes hombres que van a sacar el látex de los árboles, y ahí les encanta estar a las mosquitas. Entonces los pican y por eso quedan así, que ustedes saben que son normalmente áreas que están descubiertas. Entonces por eso les pican en las orejas. Y ahora, la leishmaniasis mucocutánea, que es la espundia, que dijimos que era por brasiliensis. Aquí, a diferencia del anterior, la única diferencia va a ser que va a dar metástasis a mucosa nasal y orofaringe. Ajá. Y aquí sí, las lesiones van a ser múltiples, o pueden ser únicas también, pero van a ser muy extensas, muy crónicas, y destruyen el cartílago. Vean aquí cómo les deja la nariz, o sea, sí destruye el cartílago y los va a desfigurar. Entonces, esto es la espundia. En la leishmaniasis visceral, que es la forma más grave, aquí en México les digo, hay poquitos casos, pero sí se han dado, que se conoce también como Kala-Azar, y entonces también teníamos un periodo como de incubación. Entonces va a ser súper inespecífico, ¿no? Vean cómo es malestar general, adinamia, cefalea, fiebre en agujas, así. Y una vez ya que se estableció, les digo, aquí las leishmanias se van a meter a células del hígado, del vaso, o sea, van a meterse a otras células diferentes del sistema fagocítico mononuclear. Y vean cómo les va a dar hepatomegalia, esplenomegalia y luego caquexia, ¿no? Que es lo que veíamos. Bueno, vean aquí este paciente como ya está caquéctico, y aquí tiene una hepatomegalia muy importante. Y aquí igual, hepatomegalia y esplenomegalia. Entonces, igual el perrito que les enseñé al inicio tenía leishmaniasis visceral. Entonces vean cómo van quedando los pacientes. Y estas imágenes a lo mejor las vieron en su libro. Estas van a ser complicaciones post-Kala-Azar, o sea, después de que ya se les dio el tratamiento, hasta 3 años después, pueden salir estas erupciones, vean, en cualquier área de la piel, que inicia en cara, pero se disemina.
y es una erupción macular, o sea, manchitas, maculopapular, que son como elevadas, como si fueran, les digo, granitos, y nodular, ¿no? Como este paciente. Y bueno, esto ya es muy raro, ¿no? 10% de los casos. Y aparte hay complicaciones, por eso les digo que es muy mortal, o sea, es la más mortal. De las demás es raro que haya muerte, ¿no? O sea, no hay manera, a menos de que estén muy inmunosuprimidos, pero Leishmania donovani sí que matan a los pacientes. Entonces vean, por anemia hemolítica, insuficiencia renal, hemorragias, leucopenias, en general, pancitopenias. Entonces, esta es la forma más grave. Ay, si nos fuimos muy rápido, muy bien. A lo mejor hasta nos da tiempo de ver otro. Bueno, entonces el diagnóstico, ustedes ya se imaginarán que va a ser epidemiológico y clínico, o sea, de dónde viene el paciente, le preguntamos a qué se dedica, pues sí, por qué medios anda, ¿no? Y también podemos hacer, según la manifestación de Leishmania, una impronta o una biopsia. En la impronta, no sé si ustedes han visto, bueno, lo que hacen es ponerles un portaobjetos en la lesión y les raspan así para que quede impregnado como la lesión. Y eso se va a teñir. Y también la biopsia. Y aquí les digo, o sea, según el órgano afectado, se tiñe y se ve. Y entonces, en estas formas, ¿qué forma parasitaria veríamos? O sea, en estas biopsias e impronta, veríamos el amastigote, ¿no? O sea, veríamos nidos de amastigotes. También podemos utilizar biología molecular, igual el cultivo en NNN, les digo, es prima de tripanosoma. Y de inmunología, algo que les gusta preguntar, creo que hasta se los puse en su pretest, es la intradermorreacción. Pero esta solamente es para Leishmania mexicana, entonces es la forma cutánea, ¿no? Y es la intradermorreacción de Montenegro. Pero algo importante es que si tuviéramos una forma cutánea generalizada, estamos diciendo que hay una inmunosupresión, ¿no? Y aquí la intradermorreacción sería negativa. Igual como funcionaba la tuberculina y así, ¿se acuerdan? Entonces, obviamente, si no hay que reaccione, pues va a haber una anergia. Y ya, ¿no? Otros métodos diagnósticos. Entonces, les decía que veríamos los amastigotes. Y de tratamiento hay antimoniales, pentavalentes y anfotericina B. Y esta es como muy fuerte. Yo creo que ya lo vieron en Pharma, entonces como que es la que más se utiliza en Kala Azar. Y listo. Bueno, aquí estas imágenes del curso de instructores. Ven cómo sí se ve así bonito en las células, cómo se ve aquí los nidos de amastigotes, o sea, estos puntitititos. Y esta sería de una biopsia. Y vean aquí muchísimos nidos de amastigotes. Ven, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Y esta es el promastigote. Vean cómo en lugar de camaroncito parece como un pececito. Parecen como espermatozoides, ¿no? O sea, con su colita. Entonces recuerden, esta es la forma infectante, forma parasitaria. El diagnóstico diferencial hay que tener cuidado porque se parece mucho a la tuberculosis, también se parece a esporotricosis, sobre todo ustedes saben la forma cutánea, a la paracoccidioidomicosis, a la lepra también, vean cómo en el post-Kala-Azar las lesiones en cara aparecen de lepra y el cáncer, ¿no? O sea, si vemos una lesión en piel, pues a lo mejor aquí en la Ciudad de México no pensaríamos de primera instancia en leishmania cutánea, pero pues sí en otro tipo de lesiones, ¿no? Como en cáncer. Y de prevención les quería pasar un manual, yo creo que se los paso al ratito en el grupo, que se los reparten creo que este es de Brasil, no me acuerdo de qué país es, pero es el manual que les dan a los pacientes para que sepan identificar solitos cuando es una leishmaniasis cutánea y las medidas de prevención que les dan. Y entonces, en general, pues ya saben, ¿no? Impedir que te pique el mosquito con vendas o gasas o cualquier medio que nos pueda cubrir la piel cuando estamos expuestos, que se use insecticidas dentro de las casas o repelentes en la piel, mosquiteros y, como les digo, es muy importante cómo está diseminada la enfermedad en el perro doméstico. Entonces, tratarlos también a ellos, porque, pues, pobrecitos, y cuidarlos. Y eso sería todo de Leishmania, chicos. Si se dan cuenta, es que el cuadro clínico luego nos tiende a confundir, pero si ustedes tienen en cuenta qué da cada una, les va a ser mucho más sencillo. O sea, si ustedes recuerdan esto muy bien, me fui muy atrás. Esto, ya con eso la tienen. Y les digo, se van a concentrar mucho en la úlcera de los chicleros, siempre. Y creo que se las preguntan así.
sea, como en la úlcera de los chicleros, el agente responsable es, o les ponen un caso clínico que dice, úlcera indolora, de bordes bien definidos, fondo limpio, que se desarrolla en un paciente que refiere que se dedica a la extracción del látex. Y usted sospecha, así. Les digo al rato, no sé si al rato o el martes, ya que hayan pasado su examen de fisio, creo que es fisio, ¿verdad? De fisio. Sí, es de fisiología, el Ajá, martes. ok. Entonces el martes en la noche yo les paso unos casos para que vayan viendo cómo se los preguntan. Les digo, es muy, o sea, es como poco obvio cómo se los pone el departamento. No se preocupen por eso. ¿Y qué más, chicos? ¿Dudas? Ay, ya no puedo respirar. Les quería dar No, cisticercosis, ¿no? Les quería dar cisticercosis, pero no sé cómo estén. A lo mejor ya están bien mareados. Ya dicen, por favor, basta. Como ustedes me digan, si no, lo vemos mañana o les puedo pasar esa presentación. De cisticercosis solo hay una sola cosa que les quiero así remarcar muchísimo, porque siempre se los preguntan y siempre fallan. Y se los puse en el pretest y creo que casi todos la tuvieron mal. ¿Qué hacemos? Ustedes como me digan. ¿Tú cómo te sientes, Sharon? ¿Ya estás Yo bien. mareada? No, yo digo por ustedes, porque luego, o sea, tenemos clases muy largas y es como ya, por favor. Pero ustedes, ¿quieren descansito? Mejor mañana. Ok, bueno, seguros, porque si no mañana, miren, mañana les digo qué vamos a ver. Y es que como tienen su... Ay, no. Bueno, mañana, miren, mañana veríamos cisticercosis, fasciolosis, hidatidosis, paragonimus y ya. Ay, malaria nos falta ver. ¿Cómo se sienten en malaria, chicos? Descansito. Sí, me imagino, pues es domingo y estar aquí, ay, chicos, yo de verdad les digo, los admiro mucho. Y no quería ponerle en domingo, pero es que ayer tuvieron su depa y luego así, entonces, para no saturarlos. A ver, No, miren, les sí, pongo, creo que tienes el micrófono apagado. tanto que nos burlamos de los doctores y haciendo lo mismo. Gracias, Barbie. Les digo, les pongo rápido qué vamos a poner, qué vamos a ver mañana y me dicen qué temas quieren que revisemos, ¿ok? Y que si quieren lo demás, se los puedo pasar la presentación. Porque si no, mañana también, para que estudien fisio. Miren. Ay, espérenme. Yo les quería preguntar cómo se sentían en las demás. Miren, estos son los temas de mañana. Es malaria, hidatidosis, fasciolosis, paragonimiasis y pues pasaríamos cisticercosis. ¿Qué hacemos? Si quieren, voten o piénsenlo y me avisan en el chat. ¿Mañana a qué hora sería la asesoría? Porque mañana es el EA. ¿A qué hora es su examen? ¿El martes? No sé, ¿el martes? Creo que es a las 3. ¿A las 3? ¿A las 3? Chin. Me Bueno, parece que es a las 4. Espera, déjate lo confirmo. ajá, muchas gracias. Ok, mañana sería igual, de 2 a 4, pero ustedes me dicen y podemos ajustarla, no sé cómo vean. Y yo les mandaría los casitos clínicos. Les voy a decir a los demás instructores a ver si podemos armarles como una lluvia de preguntas ahí en el grupo para que ustedes vayan viendo qué les falla. Por eso es importante que no salgan del grupo, aunque no puedan entrar a todas las asesorías para que estén al pendiente, porque les vamos a estar mandando mucho material. Después del examen, ok. Entonces sería, ¿a qué hora, chicos? Sí, mañana el EA es a las 3 de la tarde. Ajá. Entonces, Sí, no tenía contemplado eso. digo, eso es lo de menos. A la hora que Ujú. tú pudieras también. No, Yo creo de que mí no se nos preocupen. O sea, acomodamos. yo digo por ustedes. Si quieren lo pasamos entonces. Es que yo no se los quería poner tan en la noche porque sé que a lo mejor van a dar su último repaso de fisio. Pero si quieren la pasamos para el martes, después de fisio. ¿Cómo ven? Bueno, habría que preguntarles a los chicos que se fueron, ¿verdad? Bueno, si quieren preguntamos en el grupo
ya nada más nos faltarían estos porque sé que el martes pues es dedicado a para ya en la tarde. Entonces, ¿para qué? Pero como ustedes me digan, si se puede el martes, ok. Ujú. Sí, Si quieren, sí. tal vez el martes estaría bien. Sí, y si tú también puedes, Sharon, Sí, te sí, lo sí, no se agradecería preocupen. mucho. Ajá. Es que les digo, hay puntitos que nos confunden, entonces no quiero que se vayan con esas dudas. Entonces sí, el martes, ¿va? Voy a ver ahorita con los coordinadores y con Ricardo, a ver si hay manera de que se pueda pasar el martes y yo ya les confirmo el horario. Ahorita lo checamos con esta Citrali. Sí, Vamos a muchísimas revisar la gracias. agenda. ¿A qué Ok. horas es su examen? Nada más para verificar. ¿El de fisiología del martes? Ajá, el DEPA. ¿A qué horas más o menos terminaría? ¿Son a las 10 o les Sí, creo pusieron que, otro horario? no, creo que sí es a las 10, ¿no? Ok. ¿Cuánto les dan de tiempo? ¿Una hora? ¿Dos? ¿Pueden igual como si fuera esta misma hora, pero el martes? Sí, yo digo que sí. Bueno, no sé qué opinan las demás personas, pero según yo el departamental termina así como a las 12, así por mucho. Entonces, yo creo que no habría problema. O no sé qué opinen las y los demás. Ujú, ok. Dicen que sí, que el EA es a las 3 el lunes. Ok, entonces como de esta hora, si se pudiera, checamos. Claro que sí. Ahorita Muchas le gracias. escribo a Citralín para que ella me diga si sí se puede o no. Ok, muchas gracias. Entonces ya les confirmaríamos por el grupo, ¿ok? ¿Qué más les iba a decir? Ah, de su EA. Creo que es el primero que van a hacer, ¿verdad? Sí. No se preocupen, es una locura. O sea, presencial está muy bonito. Espero que lo puedan, ya lo van a hacer el siguiente año. Es por estaciones, se parece, que ayuda. Se parece un poquito, ay, es que no sé. Sí hicieron, no, hicieron departamental de IBC. Es que estoy bien perdida. Algo iba a decir Mariana. Sí, que sí hicimos departamental de IBC, pero también quería preguntar que más o menos como cuántas preguntas son. Bueno, nosotros lo hicimos el año pasado y fueron 40 preguntas, me parece. Y el problema es que la parte práctica está muy fácil, digo, muy, está como a interpretación, porque hagan de cuenta que les ponen casos clínicos y les ponen, según este paciente, ¿cuál es el protocolo a seguir? O sea, a ustedes les dice como, ¿cómo lo interrogarías? Este, o sea, son preguntas abiertas en el práctico, por eso es la parte pesada. Pero el teórico está muy sencillo, o sea, no se preocupen por eso. ¿Les van a hacer práctico y teórico? Sí, el práctico es el 21 Ah, ok, de ¿de junio. junio? Ah, ok. Sí, entonces del teórico no se preocupen nada. O sea, son preguntas muy, muy sencillas y se van a enfocar, o sea, van a ver ahorita que se enfocan mucho en micro. O sea, y por eso es que, es ahora sí que es porque es mi materia, no. De verdad se enfocan mucho en micro, les preguntan de todas las materias, pero como es de las más clínicas, les gusta preguntar así como muchos casos clínicos, les van a poner casos clínicos. Y les digo que en la parte práctica es donde a nosotros nos fue un poco mal porque era muy abierto. No supimos ni cómo evaluaron, o sea, yo no sé si leen pregunta por pregunta y no sé si les vayan a hacer igual a ustedes, pero sí, no se preocupen. O sea, no les van a poner paciente ni nada. O sea, nada más son, porque está imposible, ¿no? Evaluar a toda la generación. Y, y les va a ir bien, no se preocupen. Son súper cracks. Y les digo, de teoría es todo lo que han visto en el año. Les preguntan de IBC, ya ven que les gustan sus guías de práctica clínica y así. Así. Pero muy, muy sencillo, de verdad. No los van a trabar. Entonces, ya los dejo para que si quieren dar otra repasada, no se preocupen. Entonces, ahorita les paso los casos clínicos, digo, las presentaciones y nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Entonces, muchas gracias, chicos, muchas gracias a todos, Barbie, a todos, Mariana, Frida, por estar aquí, a todos, de verdad. Ya algunos ya los ubico, a Vivi también. Entonces, nos vemos el martes, ¿vale? Cuídense mucho, descansen, intenten. No se preocupen, les digo, Elea, ni estudiando, ¿eh? Aunque estudien, es lo que saben, de verdad, es lo que ya saben. César también, a ustedes, entonces los vemos. Descansen, chicos. Muchísimas gracias, Sharon. Gracias, Bye, Alberto. bye, Un chicos. abrazo. Gracias, no Gracias. se Cuídense mucho, preocupen. Bye, gracias. bye, Javi. Gracias por su participación, chicos. Como dice esta Sharon, ahora sí que el teórico es sencillo. Tal vez se sorprenden del número de preguntas porque sí son bastantitas, pero
ahora sí que es todo lo que han visto tanto en primero como en segundo. Y lo demás, y tanto para pasar de segundo a tercero, de tercero a cuarto, y también de cuarto al internado. Así son. El práctico es donde es como más tramposito porque les gusta que te pongan un paciente prácticamente en tercerito, pues lo más básico que se aprende es hacer una historia clínica, cómo explorar un paciente y todo eso. Ya para tercerote ya te ponen como que algo más específico de patologías tan comunes como un infarto, un diabético, alguna complicación de estas. Y tienes que llenarle todo, ¿qué le llenarías en el protocolo como si estuvieras haciendo tu consulta en el IMSS? Pero ahora sí que el teórico está tranquilo. Y no se asusten si ven cosas en inglés. Si se las llegan a poner son cosas muy básicas. Pero sí, como una que otra definición, pero se las ponen en inglés. Les ponen cosas más como de... ¿qué más era? Les ponen cosas de todo. Hasta se van a sorprender que van a ver las no básicas. Pero sí, son cosas muy directas como cómo es lo del valor predictivo positivo, negativo, qué hacer en un caso de dilema con tal cosa, salud mental y todo eso. Ahora sí que es de todo un poquito. En fin, tranquilos, ahora sí que ya lo han ido aprendiendo, les va a ir súper bien, les deseamos mucho éxito. Sí, Checamos lo del, checamos todo lo de para ver que sea a esa hora y las confirmamos en el chat. Ahorita le aviso a esta Citlali para que nos confirme. No contemplamos esa parte, una disculpa. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias, chicos. Mucho éxito. Como les dice Ricardo, está muy sencillo, no se preocupen. Son cosas que ya saben desde primero. Éxito. Nos vemos Mucho mañana. éxito. Bye.